Hay momentos en la vida donde las personas aceptan algo sin entender bien lo que están aceptando. A veces nos metemos en cosas que no sabemos bien lo que implican completamente. Probablemente te haya pasado en algún momento de tu vida, pero déjenme ejemplificar esto de una mejor forma. Muchas personas se emocionan con una carrera que después no completan, otros se emocionan con un trabajo que después resulta que no era lo que ellos esperaban. Algunos incluso se emocionan con una compra muy importante y después se ven decepcionados, ¿sí? Incluso algunas personas, en un ejemplo un poco más profundo, se involucran en una relación sentimental y amorosa que termina en un matrimonio, pero después no quieren asumir lo que significa cuidar ese matrimonio. Muchos se emocionan, aceptan cosas sin entender, hasta que llega la parte del compromiso real y ahí abandonan. Muchos aceptan la idea de la promesa de Dios también, pero retroceden cuando descubren que hay un costo. Les gusta el resultado de conocer a Dios, pero no les gusta el camino por el que hay que transitar a veces. Esto es exactamente lo que ocurre con Pedro en el contexto del pasaje que vamos a ver hoy. Es lo que vimos la semana pasada. En el sermón anterior vimos que Pedro finalmente confesó correctamente quién es Jesús. ¿Se acuerdan? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías prometido. Pero apenas Jesús comenzó a explicar que el Mesías debía sufrir, ¿qué hizo Pedro? Lo llamó aparte y nos dice la Biblia que reprendió a Jesús. ¿Se acuerdan? Y esa reprensión tuvo una respuesta. Tal vez una de las respuestas más duras que vamos a encontrar en la Biblia hacia uno de los discípulos. Quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo, dice incluso Mateo. Pedro se resistió a lo que Jesús estaba explicando. Pedro quería la corona, pero no la cruz. Pedro quería un reino, pero no el sufrimiento. Entonces, en este texto que vamos a ver hoy, en Marcos 8, del versículo 34 hasta Marcos 9, versículo 1, Jesús hace algo impactante. Jesús no solo va a hablar de su cruz, que acababa de mencionar, que él iba a morir en una cruz, sino que ahora va a hablar de la cruz de sus discípulos. O sea, si lo anterior impactó a Pedro, cuando Jesús dijo voy a morir, si eso impactó a Pedro, imagínense lo que dice Jesús ahora. Porque Jesús ya no va a hablar de su propia cruz, sino va a hablar de su cruz, la de ustedes, la de los discípulos. Jesús deja claro que reconocer su identidad no es suficiente. Muchos de los que estaban ahí reconocieron, Él es Jesús. Una parte de ellos reconocieron, Él es el Cristo. Pero pocos abrazaron el camino que Jesús estaba pidiendo. Tomen su cruz y síganlo. ¿Y por qué es importante estudiar este texto? Más allá de las razones obvias, porque está en la Biblia, obvio, pero porque nos enseña que no existe un discipulado con el Señor, no existe caminar con Cristo sin negación propia. Debemos negarnos a nosotros mismos. No existe la corona que vamos a recibir sin cruz. No existe seguir a Cristo sin costo. Pero Jesús también deja algo glorioso, por eso que este mensaje termina en el capítulo 9, versículo 1. Aunque seguirle cueste, vale completamente la pena, porque al final del camino nos aguarda la gloria del reino. Entonces, el mensaje de esta mañana se llama Perder para ganar. Así lo titulé. Y vamos a leer el texto. Marcos 8, versículo 34. Dice así, Marcos 8, 34. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma?
Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y Jesús les decía: en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Perder para ganar, de eso vamos a hablar esta mañana. Y yo quiero presentarte mi argumento, lo que quiero que entendamos hoy. Hermano, hermana, sigue a Jesús aunque te cueste tu vida, porque perderlo a Él, perder a Cristo, cuesta mucho más aún. Sigue a Jesús aunque te cueste tu vida, porque perderlo a Él cuesta mucho, mucho más. Y el versículo 34 nos va a mostrar las demandas de seguir a Jesús. ¿Qué es lo que Jesús está pidiendo de nosotros para seguirle? El versículo 35 al 38 nos va a mostrar el costo de rechazar ese discipulado. Y el versículo 1 del capítulo 9 nos va a mostrar las recompensas del verdadero discipulado. Así está dividido este texto. Nos muestra las demandas, nos muestra el costo de rechazar ese discipulado y nos muestra al final la recompensa de aquel que quiere seguir a Cristo. Entonces comencemos con el versículo 34. El primer punto de esta mañana, el primer encabezado de esta mañana es las demandas del discipulado. Ser discípulo de Cristo no es simplemente, bueno, te sigo y ya está. Hay demandas. Que la salvación sea por gracia no quiere decir que el discipulado no cueste. ¿Sí? Y obviamente ya dejo esto claro por si hay alguna confusión, no cuesta dinero. No cuesta dinero. Jesús no está pidiendo dinero en este texto, sino que Jesús está pidiendo tres cosas. ¿Cuáles son? Negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguirle. Entonces el llamado cambia de yo debo morir, que fue lo que dijo Jesús en la porción anterior, a ustedes también deben venir en pos de mí. Por eso Marcos 8:34 es uno de los llamados más radicales del Evangelio. Si alguno quiere venir, venga. No dice eso. Dice, si alguno quiere venir conmigo, debe hacer esto: negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirme. Jesús no está invitando a la multitud y a sus discípulos simplemente a admirarlo. Miren qué buen profesor que soy, miren qué buen maestro que soy, miren cuántos milagros hice, sino que está llamando a rendirle la vida entera. Ese es el llamado al discipulado. Jesús llama a toda la multitud y a los 12, mostrando que el llamado a seguirle es para todo aquel que quiera aceptar las condiciones que él conoce. Él venía hablando con los discípulos, pero ¿vieron qué dice el versículo 34? Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos. Ese llamado a la multitud y a los discípulos ya es una muestra de que esto no era algo específico para este grupito de personas, sino que Jesús hace un llamado para todo aquel que quiera aceptar estas condiciones. Todo aquel que quiera negarse a sí mismo, todo aquel que quiera tomar la cruz, que venga en pos de mí. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Y plantea tres condiciones que a mí me gustaría recordar y explicar brevemente. La primera es, niéguese a sí mismo. Es una condición. El que quiera venir, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa eso? Bueno, lo primero que debemos resaltar es que la condición que pone nuestro Señor, la primera de todas, es a negarnos totalmente a nosotros. No es una invitación a negar una parte de nosotros. No es una invitación a negar la parte que menos te gusta de vos. Bueno, esta parte es la que menos me gusta, voy a negarla, voy a rechazarla. O al revés, no es un llamado a que niegues la parte que menos te cuesta soltar. Es un llamado a negar el yo completamente y cualquier ambición personal de promoción. Entonces hasta el día de hoy hay algo que a mí me revuelve un poco el estómago, es recordar mi época de seminarista donde disfruté y aprendí mucho. Aprendimos, Esther estaba ahí, ya éramos casados nosotros, pero ver a algunos compañeros que hoy están muy mal, están fuera del ministerio. Pero yo recuerdo cuando les preguntaban, ¿por qué querés ser pastor? Muchos de ellos respondieron, bueno, porque yo quiero ser el presidente de la Convención Bautista Brasileña, porque yo quiero ser el pastor de la primera iglesia bautista de tal, porque yo quiero ser pastor como fue mi padre, como fue mi abuelo y como fue mi bisabuelo. ¿Sí? Y eso es triste, porque no había un llamado de parte de Dios al ministerio, y bueno, terminaron mal.
Había mucha ambición personal. Cuando se les preguntaba ¿por qué querés seguir a Jesús?, su respuesta estaba relacionada con ambiciones personales. Y es exactamente lo opuesto a lo que Jesús está pidiendo al que quiera seguirle. Niéguese a esas ambiciones, niéguese a lo que usted más desea en pos de seguirme a mí. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. El discipulado no es una actividad de media jornada con Cristo. Eso es lo que los cristianos no entendemos muchas veces. Yo soy cristiano, domingo y jueves estoy en la iglesia y ocasionalmente visito a algún hermano y lo ayudo. Y algunos días a la semana oro por ellos. Y esas son mis actividades como cristiano. No, el discipulado, caminar con Cristo no es una actividad a media jornada, es cederle el control permanente de nuestra vida. Porque, ¿saben por qué? Porque Cristo no se conforma con un papel secundario en nuestras vidas. Y eso lo estaba dejando claro acá. Y se lo está dejando claro a gente que tal vez lo estaba escuchando por primera vez, pero se lo estaba dejando claro a los discípulos. Si ustedes quieren venir conmigo, yo debo ser lo primero en sus vidas. No son ustedes los primeros en sus vidas. Hermano, hermana, vos y yo necesitamos negarnos en primera instancia para caminar con Cristo. Negarnos a nuestras ambiciones, a nuestros deseos más profundos. Y no hay nada de malo con querer cosas, ¿ok? El Señor colocó en nuestro corazón el deseo de asombrarnos y de buscar mejorar y de querer. Pero ¿para qué hacemos eso? Esa es la pregunta. ¿Por qué nos casamos con quien nos casamos? ¿Por qué estudiamos lo que estudiamos? ¿Por qué cambiamos de trabajo? ¿Para qué trabajo cambiamos? Todas esas cosas que buscamos para querer mejorar están bien, pero ninguna de ellas debe sustituir a Cristo como primer lugar. Eso es negarse a sí mismo. Yo voy a estudiar lo que voy a estudiar para honrar y glorificar a Dios. Yo voy a hacer lo que voy a hacer para honrar y glorificar a Dios. Yo voy a trabajar de esta manera específica para honrar y glorificar a Dios. Yo me voy a comportar de esta manera incluso cuando no tengo trabajo para honrar y glorificar a Dios. Cristo modeló esto, Cristo nos explicó esto cuando Él oró y dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el modelo. Ese es el modelo de negarse a uno mismo. Mira, no quiero pasar por esto. Dios, tú tienes el poder para quitarme esto. Quítalo. Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Ese es el ejemplo que Cristo modeló para nosotros y eso es lo que Él está pidiendo de sus discípulos. No es simplemente abandonar hábitos, es renunciar al derecho de gobernar nuestra propia vida. El mundo dice: síguete a ti mismo, sé libre, toma tus propias decisiones, nadie puede decirte nada, todo lo que vos elijas está bien, tenés el derecho a decir, todo es relativo, si para vos está bien, está bien. Jesús dice: renuncia a ti mismo. Es lo opuesto, es uno de los valores que más se oponen a lo que Dios quiere trabajar con el ser humano. Es esos valores del mundo que dicen: sos libre, haz lo que tengas ganas. Jesús está diciendo: usa tu voluntad para negarte a ti mismo. Gálatas 2:20 ejemplifica esto. Con Cristo he sido crucificado, dice Pablo. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, dice Pablo. Eso es negarse a sí mismo. El discipulado comienza cuando dejamos de sentarnos en el trono de nuestra vida. Ese es el inicio del caminar con Cristo. ¿Hay algún área de tu vida que todavía no renunciaste para que el Señor gobierne? Porque si hay algo de tu vida, no sé, ya sea la economía, la salud, el control de tal cosa, el deseo de tal otra, si hay algo que Dios no gobierne, todavía no te negaste totalmente a Cristo. Y Él demanda de sus discípulos que se nieguen a sí mismos. Pero el Señor también dice: tome su cruz. Niéguense a sí mismo y tomen su cruz. Esta imagen debió hasta de haber sonado extraña antes de la crucifixión y la resurrección. Pero Jesús ya estaba hablando de cruz. Pero sin duda transmitió un sentido de peligro y de sacrificio, porque eso era lo que la cruz significaba.
Recordemos que las ejecuciones públicas eran una parte importante de la vida en el Imperio Romano. Los romanos obligaban a los condenados a la crucifixión a cargar el madero de la cruz hasta el lugar de la ejecución. No era la cruz entera como vemos en las películas, sino el madero transversal. Tenían que cargarlo y ya estaba parado, el poste vertical ya estaba puesto donde iba a ser la ejecución. Lo clavaban a ese madero y lo ponían ahí arriba, clavaban el madero y clavaban los pies. Entonces ese madero transversal tenían que llevarlo. Al pedirle a los discípulos que lleven su cruz, Jesús espera que estén dispuestos a unirse a las filas ¿de quiénes? De los despreciados, de los condenados. Incluso han de estar dispuestos a negarse a sí mismos al punto de dar sus vidas, si fuese necesario. Y como hablamos hace un ratito, cuando mencionábamos a Juan en Apocalipsis, solo uno de estos 12 que estaba acá, bueno, quitemos a Judas Iscariote, pero incluido Matías, el que viene después, solo uno de ellos, Juan, llegó hasta el final de su vida viejito. El resto fue martirizado de diferentes formas, crucificado de cabeza para abajo, quemados, decapitados. Ellos dieron su vida. Entonces, cuando el Señor Jesús los estaba llamando a tomar su cruz, les estaba diciendo: hey, los que van a la cruz son condenados, son despreciados, se burla la gente de ellos. Si me vas a seguir, tenés que estar dispuesto a aceptar eso, porque va a pasar. ¿Y cómo sabemos que Jesús estaba hablando de eso? Por lo que viene inmediatamente después. Hey, si alguno se avergüenza de mí, cuidado, porque el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su reino. Evidentemente está hablando de eso Jesús, del desprecio y de la vergüenza. Si no, no lo hubiese mencionado en el versículo siguiente. Sígueme, aunque esto implique rechazo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Sígueme, aunque esto implique sufrimiento. Sígueme, aunque esto implique pérdida. Jesús no habla de molestias cotidianas solamente. Jesús está hablando de una identificación radical con Él. Seamos honestos, los cristianos del siglo XXI, pero no es un problema nuestro exclusivamente, esto viene desde siempre. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido avergonzados a veces por nuestra fe? ¿Cuántos de nosotros damos un paso atrás cuando alguien se burla o rechaza el Evangelio? Y Jesús está diciendo: ser mi discípulo es cargar con la cruz del rechazo. No tengas vergüenza de Cristo, no tengas vergüenza del Rey de tu vida. Filipenses 1:29, Pablo, escribiéndole a los hermanos de Filipo, le dice: porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, o sea, a ustedes se les dio este regalo por amor de Cristo, no solo creer en Él, que es un regalo, sino también sufrir por Él. Es uno de los textos más olvidados de la Biblia, pero más profundos. Pablo está diciendo: creer en Dios es un regalo de Dios. Pero en el mismo paquete viene sufrir por Dios, sufrir por Cristo. ¿Vos recibiste el regalo de la salvación? Si lo recibiste, acordate que ahí viene también metido el sufrimiento, por causa de Cristo. Y ya lo sabemos, conseguimos verlo bien nítidamente cuando pensamos en nuestros hermanos de la iglesia perseguida, ¿verdad? Están siendo perseguidos por causa de Cristo. Viene en el mismo paquete del creer con Él, viene el paquete del sufrimiento. Pero no tiene que ser tan drástico. El sufrimiento en nuestras vidas por causa del Evangelio es el rechazo, la burla de las personas. Y eso viene con el paquete de la salvación. Se nos concedió eso y se nos concedió por amor, dice. Ahora, el Señor Jesús te llama a que identifiques eso como ese palo transversal de la cruz y que no lo dejes tirado ahí ni te quedes llorando al lado de ese palo, sino que lo tomes para seguirlo a Él. ¿Pensaste que el sufrimiento que viene por negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz se nos fue dado por amor? ¿Pensaste en eso? Que no fue un castigo de Dios hacia nosotros, sino que Dios, porque nos ama, nos permitió pasar por eso para que aprendamos. Entonces, cuando vos ves a alguien que se burla, cuando vos ves a alguien que rechaza el Evangelio, no te tires para atrás, sino que seguís compartiendo con él o vas y compartís con otro. Tomás tu cruz, cargás y recordás que Dios te permitió pasar por eso porque te ama,
para que aprendas, y que pasar por eso, solo pasan por eso aquellos que se negaron a sí mismos, que están tomando su cruz y que están caminando con Jesús, sus discípulos. El que se quedó atrás sin cargar la cruz, no estás caminando con él. ¿Estás cargando esa cruz diariamente? Esa es la pregunta que yo te hago. Porque ahí viene el tercer punto, donde Jesús dice, síganme. Recién ahí el Señor dice, síganme. El discipulado no es solamente dejar esas cosas de atrás, dejarme a mí mismo, dejar la cruz, no, es dejarme a mí mismo, es tomar la cruz y es caminar detrás de una persona, que es Cristo. El cristianismo no consiste simplemente en obedecer principios, sino en seguir a Cristo. Queda claro que Jesús no buscaba un montón de seguidores maravillados por sus milagros, pero sin seguir su ejemplo. ¿Cuántas personas se maravillaron con Jesús, pero no obedecieron a Jesús? Montones. Jesús no estaba interesado en ese tipo de personas. Más bien, Él buscaba un montón de personas que le siguen cargando una cruz. Es cargar la cruz, pero no a donde vos quieras. Es cargar la cruz siguiéndole. Los discípulos obedecen su enseñanza, la enseñanza de Jesús, y esto incluye conocerle. Y esto incluye confiar en Él, esto incluye identificarse públicamente con Él y perseverar en Él. ¿Lo estás haciendo? Porque seguir a Cristo significa todo eso. No avergonzarte de Él, identificarte públicamente con Él. Juan 10:27, que hemos trabajado en la serie anterior varias veces, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. El énfasis en los mensajes anteriores era en que son mis ovejas y yo las reconozco. Y el énfasis que quiero mostrarles esta mañana es diferente. Esa es la última palabra. Esas ovejas que somos del Señor, le seguimos. Esas ovejas me siguen, dice. No es que se quedan ahí donde quieren, me siguen. Un discípulo no marca el rumbo, la oveja no marca el rumbo. La oveja sigue al maestro. Un cristiano verdadero es alguien que sigue a Cristo, aunque el mundo entero vaya en dirección contraria. ¿Ok? Es tristísimo ver cuántas herejías doctrinales, cuántas iglesias que pueden estar llenas de gente, pero se desviaron atrás de lo que el mundo dice. Esas iglesias, esas personas que dicen seguir a Jesús, están siguiendo un Jesús que no es bíblico. Están siguiendo un Jesús que es adaptado al mundo. No están cargando ninguna cruz. Deben estar cargando otra cosa, flores o algo más liviano. Porque negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús, indiscutiblemente, indefectiblemente, te va a enfrentar con el mundo que se opone a lo que Dios dice que debemos hacer. Entonces la pregunta es, cuando llega esa oposición, ¿cuál es tu respuesta? ¿En qué dirección vas? ¿Seguís al maestro? Porque la primera reacción es avergonzarnos. Y por eso Jesús más adelante va a decir, hey, cuidado con avergonzarse en ese momento. ¿En qué dirección estás yendo? Jesús sabe que estas demandas parecen demasiado radicales para la mente humana, ¿no? Parece ser que el Señor sabe esas cosas, por supuesto, Él es Dios. Negarse a uno mismo, cargar una cruz y seguir a Cristo no es natural para el corazón humano. Va contra nuestra tendencia. Por eso en los versículos siguientes, lo que vamos a ver ahora, Jesús explica por qué vale la pena seguirlo. ¿Ok? Primero Él pone las condiciones. Niéguense a sí mismos, tomen la cruz y sigan. Y ahora Él va a explicar, y este es mi segundo encabezado esta mañana, el costo de rechazar ese discipulado. Porque tiene un costo rechazar a Cristo. Fíjese versículo 35, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí está la paradoja gloriosa del pasaje. El camino parece pérdida, pero termina en vida. Otra paradoja más que encontramos en el Evangelio. Los humanos intentamos preservar la vida de formas destinadas a fracasar. No hay solución. Y Jesús ofrece este paradójico principio. Para salvar la vida
tenés que perderla. Qué raro. Dicho de otra manera, aunque almacenes trigo en un silo más grande, aunque tengas más dinero, aunque tengas una vida libre de enfermedades, nada de eso puede pagar el rescate por tu alma. Nada de eso. El reino de Dios invierte la lógica humana. Perder es ganar, morir es vivir, rendirse a Cristo es verdadera libertad. Todo el tiempo el Evangelio nos está mostrando que Jesús invirtió esa lógica humana. Si entregamos nuestra vida por su causa y por el Evangelio, disfrutaremos de una vida plena con Él. ¿Estás entregando tu vida diariamente a Cristo y a causa del Evangelio? Porque eso es lo que te va a permitir disfrutar esa vida plena con Él. Versículo 38, Jesús advierte sobre el juicio donde cada uno tendrá que rendir cuentas delante de un juez. Esto implica en primer lugar que cuando el Hijo del Hombre venga en gloria, Él lo va a hacer como juez. Esto está bien claro en Mateo 25, 31 y 32, donde se nos dice que el Señor Jesús vendrá. Bueno, ¿saben qué? Vamos a buscarlo. Mateo 25, 31 y 32, para que no queden dudas. Si hay alguno que piensa, el pastor se lo está inventando. Mateo 25, 31 y 32 dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga, cuando Cristo venga, en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces Él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. ¿Qué va a hacer el Señor Jesús cuando vuelva con todos los ángeles? Va a reunir a todos y Él va a ser el juez. Él va a actuar como juez. ¿Qué estuvimos cantando esta mañana? Y el texto que estuvimos recordando en Apocalipsis 5 nos hablan de que Dios Padre sentado en su trono, dispuesto a juzgar el mundo, y Juan estaba triste porque nadie más podría hacer eso. No había nadie digno de tomar el rollo. Y aparece alguien. ¿Quién? El león de la tribu de Judá, el cordero inmolado. Él es digno de abrir el rollo y juzgar al mundo. Él es el único digno de hacerlo. Y Jesús acá en el versículo 38 está advirtiendo de eso, porque cualquiera que se avergüence de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Está hablando de lo mismo que estaba hablando Mateo. ¿Sí? Cuando Él venga a juzgar, cuidado, ¿te avergonzaste de Él en esta generación adúltera y pecadora? Cuidado, es un costo muy alto rechazar a Jesús porque alguien se está riendo. Es altísimo el costo. El Señor se va a avergonzar del que hace eso. Cuidado. La advertencia apunta a aquellos que se podrían avergonzar en su nombre. No te avergüences nunca de Cristo. Nunca te avergüences de Cristo, no te avergüences de ser su hijo, no te avergüences de ser su seguidor. El costo de hacer eso es altísimo, altísimo, altísimo. Cuando el Señor venga a juzgar, Él se avergonzará de nosotros. ¡Wow! Es tremendo el costo de rechazar el discipulado. Pero no se trata solo de eludir la vergüenza, de esquivarla. Se trata de ponernos al lado de nuestro Señor en su sufrimiento, en su humillación y sufrir nosotros como Él lo hizo. ¿Sí? Pablo dijo eso. La predicación, el Evangelio es locura para las personas. ¿Y qué querés que haga? Yo estoy al lado, sí, de mi Señor. No vale la pena perdernos de tan gloriosa y plena vida caminando con el Señor por el simple hecho de avergonzarnos. No vale la pena. El costo es demasiado, demasiado alto. Sufre, hermano, hermana, sufre por Cristo y por su Evangelio. No te avergüences. Cuéntale a todos sobre nuestro Señor y Salvador. No te pierdas de esa oportunidad. Y cuando venga el momento del dolor, de la burla y de la vergüenza, elige bien de qué lado estás y ponte al lado del Señor y no te avergüences de Él, porque Él es juez justo que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y no queremos perdernos. Y no queremos
perdernos en esa nube de vergüenza, ¿ok? No temas, no te asustes, no te avergüences. Las personas pueden infligir un dolor pasajero. Teme a Dios y alégrate en Él. Esto es lo que mantiene a nuestros hermanos de la iglesia perseguida hoy, esquivando policías, esquivando controles para ir y reunirse. Hermanos que dicen, yo me pongo al lado de Dios, yo me pongo al lado de mi Señor, yo cargo mi cruz, yo temo a Dios y no me asusto, no me avergüenzo, no temo por el dolor pasajero. No lo hagas vos y yo, no lo hagamos acá, donde tenemos libertad. El costo es muy alto. Jesús nunca ocultó el costo del discipulado. Él nunca lo ocultó. Pero Él tampoco oculta la recompensa, porque el costo es alto si rechazamos el discipulado, pero hay una recompensa. El camino es angosto, sí, ya sabemos eso, pero conduce a una gloria incomparable. Yo quiero hablarte ahora de mi último encabezado, mi último punto, que es la recompensa del verdadero discipulado. Versículo 1 del capítulo 9, Jesús les decía, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Las palabras de Jesús son fuertes, hasta ahora. Habla de pérdida, habla de renuncia, de vergüenza, de juicio, y por un momento parece que el discipulado, el caminar con Cristo es solamente sufrimiento, ¿verdad? Pero Jesús no termina de esa manera. Después del sufrimiento viene la gloria. Y esto es algo repetido constantemente por el Señor de diferentes formas, ejemplificándolo Él con su propia vida. Él volvió a la gloria con el Padre, está sentado a la diestra de Dios y se le fue concedido un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y eso vino qué? Después del sufrimiento. Después de la renuncia viene el reino. Y eso es exactamente lo que vemos al comenzar el capítulo 9. El sufrimiento no durará para siempre. Esa es la esperanza del cristiano. Jesús les decía, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Y déjenme explicar esto porque hay mucha confusión. Muchos piensan que Jesús no cumplió lo que dijo acá, porque Él dijo, muchos no van a probar la muerte antes de que vean el reino de Dios con poder. Jesús estaba diciendo que iba a volver ya a su segunda venida en esa misma generación. No se refiere a una especie de promesa que Jesús volvería aún en ese tiempo y que Él no cumplió. Lógico que no. Es una referencia al juicio del que acabamos de hablar, que lo va a confirmar inmediatamente después en la próxima historia que vamos a ver el domingo que viene, que es la transfiguración. Jesús está diciendo, ustedes van a presenciar cosas, van a ver facetas del Mesías que nadie más va a ver, y lo van a ver en esta generación. Y 6 días después, como comienza diciendo el versículo 2, 6 días después van a presenciar algo increíble. Los discípulos que conocían a Jesús y decidieron seguirle asumiendo las demandas del discipulado, ellos iban a gustar, ellos iban a disfrutar, ellos iban a probar un poco de ese reino magnífico mientras estaban ahí, en esa misma generación. Es a eso a lo que se refiere el texto. Verían aún en esta generación aún vería la transfiguración, esta generación aún vería la muerte, la resurrección, esta generación vería la ascensión, esta generación sería testigo de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Esta generación iba a ver la destrucción del templo inclusive, iba a ver la expansión de la iglesia, iba a ver al Espíritu Santo llegando a los gentiles, como le pasó a Pedro y Pablo, Santiago, etcétera, etcétera, etcétera. El poder del reino es indiscutible, es real, es visible. Y ustedes, le dice Jesús, van a disfrutar de eso. Si se niegan a sí mismos, si toman la cruz, si me siguen, si no se avergüenzan. Seguir a Jesús es ser partícipe de todo esto. Nosotros servimos a un Dios poderoso, a un Dios real, a un Dios que salva, a un Dios que rescata, a un Dios que ama, a un Dios que cura, a un Dios que transforma, a un Dios que libera.
y lo hace de una forma poderosamente real. Entonces, esta promesa de ver a Dios sanando, ver a Dios curando, ver a Dios transformando, ver a Dios salvando, ver a Dios liberando, ver a Dios transformando, es algo que vos y yo vemos todo el tiempo. ¿Saben por qué lo vemos? Porque Dios prometió que lo veríamos. Esta promesa del versículo 1 se refiere a eso, a que vos y yo disfrutamos también de los beneficios de ser hijos de Dios, que cargan la cruz y se niegan a sí mismos y le siguen. No todo es sufrimiento, todo eso es regalo por seguir a Cristo. No dudes del poder de Dios nunca. Pide más fe si es necesario. Pídele a Dios que te recompense con más de Él, que puedas ver más cosas del reino de Dios. Que nuestra oración sea: Señor, queremos ver más de tu reino. Y no nos permitas olvidarnos de lo que ya sabemos de tu reino. Entonces, después de escuchar las palabras de Jesús, la pregunta ya no es simplemente cuánto cuesta seguir a Jesús, ya sabemos que cuesta seguir a Cristo. La verdadera pregunta es: ¿qué cuesta más? ¿Seguir a Cristo o rechazar? Porque Jesús deja claro que perder la vida por Él jamás será una pérdida definitiva. Sufre por causa de Cristo, no te avergüences, niégate a ti mismo, carga tu cruz y vas a disfrutar de estar con el Señor. Obviamente esa es la salvación, pero vas a disfrutar de ver aún en nuestra generación cómo el poder de Dios sigue transformando, a pesar del pecado y de la destrucción y de la oposición a Dios. La verdadera tragedia es ganar el mundo entero, que todo el mundo esté contento contigo, que vos te sientas bien, pero finalmente perder el alma. Esa es la verdadera tragedia. Y ya concluyendo, Jesús nunca engañó a nadie acerca del discipulado. Jesús nunca prometió comodidad, nunca prometió popularidad, nunca prometió una vida sin sufrimiento. Si alguna vez escuchas eso desde este púlpito o de cualquier púlpito, andate a otro lugar. Porque Jesús nunca prometió eso. Jesús habló de cruz, habló de negación, habló de pérdida, pero también habló de una vida verdadera, una vida de gloria futura, una vida de un reino que vendría con poder. El mundo dice: aférrate a tu vida. Jesús dice: entrégame tu vida. El mundo dice: protege lo que tenés. Jesús dice: sígueme, aunque te cueste lo que tenés. La razón es simple. Todo lo que entregamos por Cristo, todo lo que entregamos de nuestra vida por Cristo es pequeño comparado con lo que recibimos en Cristo. Por eso que Romanos 8:18 dice: las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y miren que estos hermanos sí que tenían aflicciones en su tiempo. Y estaban diciendo: no son comparables con lo que vendrá en la gloria. Así que la pregunta que te hago es profundamente personal. Pensá en esto, orá por esto y pedile a Dios que transforme tu vida y tu corazón. Yo voy a hacer lo mismo. Pero, ¿Cristo vale para vos más que tu comodidad? ¿Cristo vale para vos más que tu reputación? ¿Vale Cristo más que tus planes? ¿Vale Cristo más que el mundo entero para vos? Porque si la respuesta es no a alguna de estas cosas, tenés que correr en arrepentimiento y humillación delante de Dios y cambiar para ser un discípulo de Cristo. Porque el discipulado verdadero no consiste solamente en admirar a Jesús. No estamos acá para admirarlo solamente. Queremos seguirle. Ese es el objetivo del discipulado cristiano. Oremos.